vamos a empezar. Mientras caminaba aquí en una predicación, generalmente la introducción en lo que la gente que recién empieza o está empezando a hacer sermones es lo que primero suele hacer y va improvisando, pero la verdad es que la introducción se tiene que preparar a lo último después de haber hecho la conclusión y todo, ya que la introducción es lo que va a introducir el mensaje, y si no existe ningún mensaje no puede haber introducción que introduzca algo. Y yo la introducción generalmente es lo que más me cuesta de encontrar y lo que voy dejando siempre para lo último, y justo cuando el Señor me la ha dado, viene Ángel y me la quita. Bueno, es del Señor y el Señor ya ha hecho la introducción antes de tiempo. Entonces vamos a hacer otro tipo de introducción aquí improvisada. ¿Vale? Vamos a tratar el tema de hoy de 3 historias distintas, y otra de las cosas también que me cuesta mucho encontrar en los sermones es el tema del título, porque uno tiene temas, tiene ideas principales, pero un título que lo englobe todo suele ser bastante complicado. Y entonces tenía un subtítulo que era en principio las 3 lecciones del cristiano, porque está el pasaje dividido en 3 formas lógicas, pero luego el Señor me ha dado el subtítulo de Fe, Esperanza y Amor. Y esto es lo que vamos a ver a día de hoy. Seguro que cuando hablo de la fe y esperanza y amor, todo el mundo ya sabe de qué vamos a hablar. Pues os vamos a sorprender, porque seguimos tocando el estudio de capítulo del libro de Marcos. Y fe y esperanza y amor se encuentra en Corintios 13. ¿Vale? Vamos a ver a medida de que avancemos el texto 3 eslóganes que voy a intentar poner para que sea mucho más fácil recordar la predicación si os despistáis. Así que si queréis apuntarlo, el primer eslogan es menos juicio y más fe. El segundo, confía, comparte y multiplica. Y el tercero, sé valiente, sé íntegro y sé auténtico. Y ahora sin más vamos a leer el texto. El texto animo a abrir sus Biblias porque es largo y a lo mejor me trabo y si me escucháis solamente a mí a lo mejor no vamos bien. Es Marcos 6, ya que acabamos el capítulo 5, del 1 al 29. Es un poco largo, pero bueno, os ruego paciencia. Dice: salió Jesús de ahí, Marcos 6, del 1 al 29, y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos, y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga. Y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde es este que tiene estas cosas? ¿Qué sabiduría es este que les da? Y estos milagros que por sus manos son hechos. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús decía: no hay profeta sin honra sino en su tierra, y entre sus parientes y entre su casa. Y no pudo hacer ahí ningún milagro salvo que sanó unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. Después llamó a los 12, y comenzó a enviarlos de 2 en 2, y les dio autoridad sobre espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente un bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Y les dijo: donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os reciben ni os oyen, salid de ahí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies, para testimonio de ellos. De cierto os digo que aquel día el juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Y oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros: un profeta, o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan, al que yo decapité, que ha resucitado de los muertos, porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan, y la había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener a la mujer de tu hermano.
Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero viendo un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, lanzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré hasta la mitad de mi reino. Y saliendo ella, dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo: quiero ahora mismo que me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. Y el guardia fue, le decapitó en la cárcel y trajo su cabeza en un plato y se la dio a la muchacha. Y la muchacha la dio a su madre, y cuando oyeron esto sus discípulos, vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Amén. Un texto un poquito largo. Si os habéis despistado, al menos os lo apuntáis para leerlo en casa y meditar. Hay mucho que sacar. Lo único que, para no alargarnos mucho, ya llevamos aquí 6 minutos solamente con el texto, entonces he aligerado un poco el equipaje de hoy. Y lo primero que hemos visto hasta ahora es que Jesús estaba predicando en Galilea, en la parte norte de Israel. Si tenéis en la Biblia con mapa, veréis que ahí está el río Jordán, el mar de Galilea arriba y el mar Muerto abajo. Y en el mar de Galilea, justamente ahí está Galilea, y un poquito más hacia el suroeste, donde a unos 32 kilómetros se encuentra la ciudad de Nazaret, que es el lugar donde Jesús pasó su infancia. Y vemos que Jesús ya sale de Galilea, que estaba predicando en ambas orillas, va para allá, el lugar de su infancia, y va esta vez con los 12 discípulos. Y hasta aquí hemos visto en este estudio que hemos hecho que Jesús había expulsado demonios, que Jesús había hecho sanidades, que había hecho que un paralítico que había atravesado el techo se levantase y caminase, había perdonado pecados demostrando que era Dios delante de todos los principales, había resucitado al hijo de a la hija de un principal de la sinagoga. Vemos también que Jesús tenía poder sobre el mundo espiritual, sanando, liberando a endemoniados, y vemos también que Jesús tenía poder acerca de los elementos cuando había calmado la tempestad. Y vemos como a Jesús no le hacía falta ningún tipo de credencial. Es más, su fama se había extendido hasta los rincones más allá de la tierra de Israel. Vemos, los que habéis hecho el discipulado o seminario, estaríamos hablando del año de popularidad de Jesús, donde Jesús ya está en el ministerio bien avanzado. Pero ¿qué pasa? Va hacia Nazaret ahora. Y lo que estamos viendo en el texto es que en Nazaret Jesús empieza su ministerio como hacía en todos los sitios. Primero iba a la sinagoga, enseñaba y luego sanaba. Pero aquí vemos que la gente empieza a juzgar a Jesús por lo que creen conocer de él, en lugar de conocer a Jesús por quien realmente es. Vemos que hasta se nos dice que la familia de Jesús estaban ahí y le conocían. Vemos que también la gente de Nazaret conocería a Jesús obrador, ayudando en las labores, que seguramente a José. Se crió ahí y todo el mundo lo conocería. Aquí hay dos curiosidades de que no se menciona a José. Hay dos formas de pensar. La primera es que José ya estaría fallecido, o que no se menciona porque están destacando la mala reputación de María, por cuanto había nacido Jesús de forma virginal. No sé, yo considero más la primera forma, pero aquí lo importante es que se están juzgando a Jesús por su estatus y condición, por lo que ellos han visto, han crecido, han visto de él, y justo cuando empieza su ministerio, que es cuando se bautiza en el Jordán, y vemos que luego va para Galilea, viene con unas credenciales que todo el mundo tiene expectativas de: ostras, hay un Jesús que está haciendo milagros, que es el Mesías, que sana gente, puede que sea nuestro libertador y rey. Y sí, está viniendo para aquí. Justamente cuando ven que entra en la ciudad, dicen: pero no es este el que estaba aquí en la carpintería, este es uno más de nosotros. Conocían la fama de
de Jesús, el profeta, Mesías, Rey, pero cuando ven quién es realmente, empiezan a dudar, se mofan y son incrédulos. No podían creer que uno de los suyos, uno que había comido con ellos, bebido con ellos, que había estado viviendo con ellos, fuese el que iba a cumplir las Escrituras. Y es más, no dan oportunidad a conocer a Jesús. Y muchas veces nosotros, aquí en este aspecto, podemos vernos identificados con los judíos en dos aspectos. El primero es que aquí hablando de gente que no es conversa, es que muchas veces tienen una idea de Jesús, del cristianismo, totalmente equivocada, y la culpa aquí es nuestra por no presentar correctamente a quién es Jesús. Ellos piensan que es una cosa cuando realmente es otra cosa distinta. Y luego nosotros también, igual de que los judíos que aquí están juzgando a Jesús, y cuando digo judíos, entiéndase el término, porque es un término mal explicado, porque un judío es el habitante de Judea, y aquí estamos en Nazaret, en la provincia de Galilea, y no serían judíos, pero me refiero a judíos como el libro de Juan, cuando usa la palabra judíos para definir a todos los habitantes de Israel. Y muchas veces, al igual que nosotros, estos judíos, juzgamos a los demás por aquello que creemos que son. Y aquí es cuando empezamos a ver las primeras lecciones de este pasaje a nuestra vida. Y es que muchas veces metemos la pata, hacemos mal, hacemos mucho daño, juzgando a los hermanos. No hace falta señalar ni nada, sino juzgar interiormente, creyendo que encima creemos que llevamos razón, sin haber dado pie a la otra persona, ni conocerla, ni vivir su situación, ni lucharnos con él, ni levantarnos con él, ni comer con él. No estamos en su pellejo y muchas veces ya criticamos y juzgamos. En la Biblia, a la Iglesia, a los cristianos se nos llama a juzgar, pero con juicio justo. Y muchas veces ni somos justos ni siquiera damos oportunidad de un juicio donde haya defensa, sino directamente condenamos. Luego, por otro lado, hablando acerca del mismo tema, es mucho peor. Ya no juzgamos, sino que es que encima negamos el Evangelio. Vemos que hay gente que a lo mejor está apartada de los caminos de Dios, no llevan la vida que nosotros pensamos que una buena persona llevaría. Vemos vemos gente de mala vida, indigentes, drogadictos, vemos a personas de mal vivir, gente que ha cambiado de sexo y va en ropa interior por la calle, y a nosotros en un ataque de orgullo giramos la cabeza, menospreciamos, sentimos asco. Pero déjame decirte que si Dios ha perdonado a despojos humanos como tú y como yo, ¿quiénes somos para criticar a los demás? Es más, en la Biblia se nos manda a ser lámparas que brillen y alumbren. Y nosotros negamos, giramos la cabeza y damos la espalda a aquellas personas que Dios ha muerto por ellas y están necesitadas más que nosotros del Evangelio y de la verdad de Cristo. Y a todo esto estaba pensando, caray, cuando estamos obrando de esta manera, estamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Y estamos actuando igual que Faraón cuando le decía a Moisés, deja ir a mi pueblo. Y Faraón, no, estamos haciendo lo mismo. Estamos haciendo lo mismo que Jonás cuando decía, ve a Nínive y predica. Porque ellos, aunque son enemigos de Israel, aunque están sacrificando a niños a ídolos, quiero darles una oportunidad. Y nosotros, no. Y giramos la calle y vamos para otro lado. ¿Tendrá Dios que bestializarnos como hizo con Nabucodonosor? ¿Convertirnos en despojos hasta que reconozcamos que la soberanía y la gracia de Dios es para todos? Luego, por otra parte, también aquí nos vamos a reflejar un poco con la imagen de Jesús en el texto, y es que en determinadas ocasiones nuestro mensaje se ve ofuscado por aquellos que hemos sido nosotros en el pasado. Es decir, vamos a unos amigos que antes nos conocían cuando éramos borrachos, pecadores, mentirosos, asesinos, mujeriegos, cualquier cosa, y ahora venimos con, mira, Dios me ha cambiado, Jesús ha muerto por ti, hay que arrepentirse, hay una nueva esperanza, no es solo todo lo que vemos, sino que hay una razón de peso más allá. Y dicen, a ver, tío, ¿de qué me estás hablando? Si tú eres como yo, incluso peor. Justamente no era el caso de Jesús,
Pero podemos aprender de este caso en el ejemplo de Jesús, y es que Jesús, a pesar de lo que decía la gente de él, este es un carpintero más, este no le hagáis caso, que este se crió con nosotros, sus hermanas están aquí. Jesús, ¿qué hizo? Hemos visto que no hizo caso y siguió avanzando, yendo hacia adelante con el mensaje. Y aquí también la primera lección de nuestra vida, y por eso la primera lección es menos juicio y más fe. Es decir, confiemos en el Señor, dejemos al lado nuestras opiniones de los demás y da igual lo que digan, da igual la adversidad, sino sigamos avanzando, cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida, que es el de esparcir el mensaje de Dios. Luego podemos ver las acciones que hizo Jesús. Jesús siguió con su misión, como acabo de decir, y vemos que se nos dice que no hizo milagros, salvo unas poquitas sanidades y contadas sanidades, pero no hizo milagros como hizo en Galilea. Y aquí Jesús hace una explicación bastante clara. Dice en el texto, no hay ningún profeta. ¿Dónde está? Bueno, lo he perdido. No hay, madre mía. Bueno, tenéis el texto. No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y su casa. Traducir al español, la confianza da asco. Es más corto y se nos queda mucho mejor. Y vemos que aquí la gente no le quería, hasta sus parientes dudaban, y es la segunda vez que se nos dice que su familia dudaba de él. La primera la vimos en el capítulo 3 de Marcos, en el capítulo 3:21, cuando se nos dice que está en la casa de Pedro comiendo, que todos a la mesa, la gente se empezó a amontonar y ya no cabían, la gente estaba sobre las ventanas y todo, y estaba tocando Jesús las narices a los fariseos y a los religiosos. Y las familiares de Jesús dijeron, está fuera de sí, vayamos, prendamos a Jesús y saquémoslo de ahí, porque como los fariseos se enfaden, se lo cargan. Y aquí vuelven otra vez a dudar de él, de dudar de su mensaje, de dudar de su capacidad, y se nos dice literalmente, no pudo hacer milagros. Y la cuestión aquí es, ¿qué retiene la mano de Jesús? No pudo hacer milagros, ¿por qué? Y básicamente luego se nos dice que por la incredulidad de ellos. Y es que muchas veces la incredulidad en nuestra vida nos priva de ver la mano de Dios obrando. La gente aquí en Nazaret prefería reírse, prefería no confiar en Jesús, prefería tener a sus familiares enfermos antes que dar un paso adelante, escuchar a Jesús, escuchar sus palabras y creer que Jesús era realmente quien era Él. Jesús no tenía una restricción de poder, no los hacía no porque no podía, sino por una causa moral. Es decir, no sé si os ha pasado a vosotros que muchas veces podéis hacer algo, pero no lo hacéis porque el Señor dice no lo hagas, o muchas veces porque tu hijo te pide una cosa y dice, a ver, puedo hacerlo, sí, pero no lo voy a hacer porque si no, no vas a aprender la lección. Y en este caso vemos que la dureza de sus corazones, la dureza de la gente de Nazaret, era lo que impidió que Jesús obrase como tenía pensado hacer. Y vemos por segunda vez en toda la Biblia que Jesús se asombra. En la primera parte que vimos, que no está aquí, sino se encuentra en Mateo 8:10, es que Jesús se asombra de la fe del centurión. Y aquí es el segundo asombro en Jesús que se nos va a decir en la Biblia, que es por falta de la fe de los propios judíos de Nazaret. Por otro lado, observamos que Jesús no se limita, Él sigue avanzando y va a predicar por las aldeas cercanas a Nazaret. Y todo esto pensando muchas veces en las circunstancias que tenemos en nuestra vida. Me recordaba el dicho de Ortega y Gasset, la frase que dice, yo soy yo y las circunstancias. Si esto es así, ¿qué libertad tendríamos si las circunstancias determinan lo que somos y lo que hacemos? Pero aquí muchas veces las circunstancias que rodean a Jesús también son circunstancias que afectan a nuestra vida. Muchas veces hacemos las cosas bien y nuestra familia, nuestros jefes, el mundo en sí, nuestro trabajo, nuestra nómina, nos dice no. Y podemos pensar tres tipos de caminos. El primer camino es que Dios nos ha abandonado. Yo intento hacer las cosas bien, me sale todo en la vida mal, Dios me ha abandonado.
Como me equivoqué en el pasado, ya no soy importante para Dios, ya no valgo para nada. La segunda cosa es, esto me está pasando porque Dios me está castigando por algo. Y la tercera cosa a pensar que podríamos pensar es, estoy equivocado y lo que dicen mis amigos, mis familiares y todos tienen razón y yo estoy perdiendo tiempo en una fe inútil. Pero aquí Jesús vemos que nos enseña la cuarta vía. Sigue adelante tomando su cruz. Da igual lo que digan, da igual que nos pase, Jesús sigue adelante y nos invita a nosotros a seguir adelante en nuestra vida, a menos juicio y más fe. Y aquí ya vamos a ver el segundo punto de los tres que tenemos. Y acordad de la lección, la segunda lección era confía, comparte y multiplica. Y vemos aquí como Jesús envía a los 12 discípulos de dos en dos. Vemos que en este texto hay varias discrepancias en los evangelios sinópticos o paralelos, entre Mateo y Lucas, por ejemplo, que uno dice que Jesús prohíbe a uno llevar bastón, en Lucas dice que prohíbe calzado, y aquí dice, no, podéis llevar 2 túnicas, pero solamente 2 pares de zapatos. Entonces, ¿qué podemos pensar? ¿La Biblia miente? ¿Quién de los tres tiene razón? Pero si analizamos el texto y lo vemos también con ojos críticos, porque muchas veces también está bien ver la Biblia con ojos críticos, dudar de ella, hacer preguntas, porque eso también nos enriquece. ¿Qué pasaría si en un juicio llama a un juez a 4 testigos y los 4 dicen la misma versión de los hechos? Pensaríamos, estos se han puesto de acuerdo para vendernos la moto. Quieren que influir en el jurado y que pensemos todos lo mismo. Porque lo normal, si yo, después de la predicación, le pregunto a cada persona qué es lo que he predicado, uno va a decir un punto, otro y otro. Y cada uno va a decir lo que más le ha llamado la atención. Y luego también vemos en el texto de que en principio, cuando Dios los manda, estaban los 12 juntos. Pero luego los va enviando de 2 en 2. Y es lógico también pensar que cuando los primeros 2 van y ya están a medio camino y Jesús está enviando a la cuarta pareja, es normal que los que no hayan escuchado lo que han dicho los primeros, ni los primeros escuchen lo que habían dicho los últimos. Y que cada uno se quede con la misma interpretación de forma distinta. Pero da igual lo que cada uno interprete o cada uno haya dicho lo que cree escuchar, sino la verdad de las palabras es la misma. Confía en la provisión de Dios. Y aquí vemos la misión principal. La misión principal es el arrepentimiento. Es el mismo mensaje que se repite desde Génesis hasta Apocalipsis. Cuando Jesús resucita y antes de ascender al cielo, en la Gran Comisión dice lo mismo en Marcos 16, del 15 al 20. Y les dijo, id por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, y si bebiesen cosa mortífera no les hará daño. Y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después de que habló, fue recibido arriba en los cielos y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas las partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra de ellos con las señales que les seguían. Y es que este mismo texto en otros evangelios como Marcos y Lucas también se les llama o amplían el mensaje con hacer discípulos a todas las naciones, a discipular y multiplicarse. Si vamos al lenguaje bíblico, todo el mundo, o espero que lo sepamos todos, la palabra pecado significa, es un término de caza, que es fallar de blanco, que es cuando yo cojo el arco de flechas, apunto a un ciervo y disparo y no le doy, he pecado. Y si el ser humano perfecto, aquel que no tiene pecado, aquel que nos tenemos que parecer todos, es Jesús, si no nos parecemos a Él, estamos pecando, estamos fallando, porque la palabra cristiano se viene de griego, que significa pequeños cristos. Y todo esto, ¿por qué lo digo? Porque podemos llegar a pensar que la Gran Comisión está hecha para gente especiales, para santos, para evangelistas, para aquellos que tienen un ministerio, pero la Gran Comisión es predicar la misión
está hecha para todos, para ti y para mí. La otra noche, mientras pensaba en el mensaje y todo, no sé por qué, si quizá por introspección, vergüenza o por tristeza mía, estaba pensando, ostras, qué pocos hombres de Dios quedan ya que conozca. Y cuando hablo de hombres de Dios me refiero a aquellos que antes predicaban allá donde iban sin avergonzarse de nada, aquellos que se notaba que vivían el Evangelio en su día a día, aquellos que cada vez te acercabas, hombre, ¿cómo estás? ¿Cómo te va todo? Y cada uno te dice, ah, no, bien, trabajando, no sé qué. Te decían, no, estoy aquí súper bendecido, el otro día leí la Biblia, no sé qué, y lo que transmitían de la boca era lo que tenían en el corazón, que era el Evangelio. Aquellos que, por exagerar ya, pero no, porque hay cositas así que han pasado, de que les van a atracar y después de darle la billetera dicen, un momento, que tengo aquí lo más valioso que te puedo dar. Y les daban la Biblia y luego oraban por el atracador. Gente así, tristemente, ya no queda. La Biblia nos llama una y otra vez a ser discípulos activos. Y si no eres un discípulo activo, si no eres un cristiano que pones en tu vida a Dios en primer lugar, eres un fariseo y un sepulcro blanqueado. Todo esto lo vemos en varios textos. En Hechos 11:26 dice, y se congregaban ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Vemos que la palabra discípulo y cristiano están muy relacionadas, que aquí se usaban ya como sinónimos. Mateo 28, del 19 a 20, en la Gran Comisión, que lo acabamos de leer. Vemos que se nos llama a los apóstoles a hacer discípulos y discipular a otros. En Juan 8:31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quieres ser discípulo? Permanece en las palabras de Jesús. No permanezca en las palabras de Jesús, no eres un discípulo. Y por último, para el último ejemplo, Lucas 14:27, el que no lleva su cruz y vienes en pos de mí no puede ser mi discípulo. Esto es un llamado general a que seguir a Cristo es para todos y no solamente para un grupo selecto. Todos aquellos que hemos decidido en un momento de nuestra vida creer en Jesús como nuestro Salvador, estamos obligados a ser discípulos. Y un discípulo hace y vive como su maestro. Y si no vives como Cristo ni obedeces su palabra, como hemos dicho, estamos pecando. La pregunta a hacernos es, ¿cumpliremos la misión que se nos ha encomendado hace más de 2000 años? Por otro lado tenemos las órdenes que cita Jesús. Y las órdenes básicamente es confiar, confiar y confiar. Da igual si es calzado, da igual si es bastón, da igual si son sandalias. Confía en la providencia divina. Si cumplimos la misión de Dios para nuestra vida, Él se encargará de suplir lo necesario para el ministerio. Eso sí, Dios no va a usar un cántaro, un jarrón vacío para llenar a gente de aceite. Dios usa cántaros de aceite, como en la viuda de Elías, para llenar otros cántaros de aceite. Es decir, tenemos que cuidar nuestra relación con Dios mediante la oración, mediante la lectura de la palabra, ser llenos con el Espíritu Santo mediante la comunicación y relación diaria con Él, para así nosotros poder transmitir y ser de bendición a otros. Por otro lado, en esas órdenes, Dios nos manda a ser hospitalarios. Y es que da igual si tu casa es pequeña, húmeda, fea, sucia. Cuando tú eres hospitalario, las personas lo agradecen de corazón. El otro día, mi tío Juanjo, no sé si me lo contaba, de que habría hablado con Moisés Peinado o de una predicación suya o algo. Estaban comentando justamente acerca de la hospitalidad. De que seguramente la casa de Moisés era la más pequeña y la más fea de todo el pueblo donde vivía. Pero en cambio, cada gente que iba a visitar su iglesia o cada persona que había pasado necesidad, ellos la habían alojado en su casa. Y esa casa, ya que era fea y pequeña, si ven el vídeo, lo siento, es lo que dijeron, sirvió de bendición a miles de personas en ese pueblo. Y lo mismo se nos llama a todos nosotros.
En Hebreos 13 al 2 dice, no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. ¡Wow! Imaginaos esto, Dios manda ángeles a la puerta de tu casa o te lo pone ahí como si fuese un mendigo o un indigente que necesita ayuda para ponerte a prueba quizá, y tú giras el cuello y pasas de largo. No has aprobado, no has cateado ahí. ¿Pero cómo lo sabemos? Ah, no lo sabemos. Por eso es una prueba. La Biblia nos demanda a ser hospitalarios. En el Éxodo Dios manda, acordaos del huérfano, acordaos de la viuda, acordaos y tratad bien a los extranjeros, porque vosotros fuisteis extranjeros en la tierra de Egipto. Hay gente a lo mejor que hay aquí que visitan de otro país, que quizás no tienen grandes cosas, que acaban de llegar, tienen a su familia lejos, en esta fecha de Navidad también. Mucha gente a lo mejor está sola y muchas veces no lo pensamos, pero oye, la Navidad es una fiesta de familia, estás lejos de tu familia, vente a casa a pasar estas fechas conmigo para no estar solo. Es que podemos con la hospitalidad ayudar a mucha gente. Parece que estuviésemos en un barco. Bueno, la hospitalidad, el cuidado de los unos por los otros, son señales de que somos hijos de Dios. La hospitalidad lo que demuestra es que estamos dando por gracia lo que recibimos nosotros en nuestra vida del mismo modo. Acordémonos, el primer punto era menos juicio, más fe. Aquí la segunda lección era confía, comparte y multiplica. Y ahora vamos ya a ver el tercer y último punto. Y en este tercer y último punto vemos que la historia cambia y ya no es el protagonista Jesús, ya no es el protagonista los discípulos, sino ahora el protagonista es Juan el Bautista. Pensaremos, a ver, Ramón, el título ha dicho fe, esperanza y amor, y todo lo que estás predicando no tiene nada que ver. Bueno, en la conclusión iremos a ello. De momento os dejo con la intriga. Y hemos visto en el primer capítulo de Marcos a Juan, y esto es lo bueno de hacer un estudio, que los que lo hayan venido siguiendo y no se han dormido por el camino, se acordarán de las cosas que Juan estaba en el capítulo 1, predicando y bautizando en el Jordán, con túnica de camello, en un desierto, diciendo arrepentíos que el reino de los cielos se acerca. Y aquí vemos a Juan totalmente que ha pegado el pelotazo, está ahora en un palacio predicando. ¿A quién no le gustaría pasar de una iglesia o de pasar a predicar en la calle entre los colegas, estar en la Moncloa, en la Casa Blanca predicando, predicar a presidentes? Pero claro, si Dios nos pone en estas tesituras, ¿cómo actuaríamos? ¿Actuaríamos con un evangelio light como muchos han hecho? ¿Diríamos el evangelio falso de Dios te ama? Y, ostras, el mensaje falso de Dios te ama. Sí, porque solamente decir Dios te ama ya es un mensaje incompleto. Y sí, Dios te ama, pero también es un Dios justo. Y Dios odia el pecado. Y el pecado es la consecuencia de estar lejos de Dios. Y si no entiendes que el pecado es estar lejos de Dios, si no entiendes que Dios juzga el pecado y que es un Dios santo, no entenderás tampoco que Él por amor se negó a sí mismo, se hizo hombre y murió para poder estar otra vez creador y criatura juntos. Esto lo dice también en Filipenses 2, de 6 al 11, dice, el cual siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como a cosa de que aferrarse, sino se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Antes hemos cantado Gracia Sublime, pero claro, hay que presentar un mensaje completo. No podemos hablar de amor de Dios sin hablar de justicia de Dios. No podemos hablar de salvación si no hablamos antes de condena. Van a decir, vale, ¿ser salvo de qué? No, si Dios es amor, ¿de qué tengo que ser salvo? Claro, la salvación no puede ir separado de la condena, el amor no puede ir separado del odio, no puede ir separado de la justicia de Dios.
Y muchas veces haciendo este evangelio light estamos fallando y condenando a quienes lo escuchan. Porque se van a creer que somos salvos. Ah, Dios me ama, perfecto, genial, ya soy salvo. Y seguirán haciendo lo que les dé la gana. Seguirán sin temer a Dios. Y aquí vemos que Juan no. Juan no se andaba con medias tintas. Predicaba en medio de cierto mensaje que vimos de yo bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí os bautizará con espíritu y fuego. Es un evangelio de cuidado, de que yo te tiro agüita, pero luego viene uno que bautiza con el Espíritu Santo y si no te gusta luego con el fuego consumidor. Y ese mismo mensaje es el que le dice aquí a Herodes, le está diciendo básicamente: arrepiéntete, lo que estás haciendo está mal y tú puedes que seas un rey, yo un simple hombre ahora, pero el que viene detrás mío es alguien que está por encima de ti y a quien debes temer y cambiar tu forma de vida. Y a Juan no se asusta. Juan no le importa quiénes fueran los demás, como hemos visto en el primer punto. Juan tenía fe, confiaba en el propósito de Dios y se multiplicaba, como hemos estado viendo en estos dos eslóganes que hemos visto. Y aquí vemos la recompensa al fin de Juan, que es quedarse sin cabeza. Y es que Juan tomó su cruz hasta el final y cumplió el propósito de Dios para su vida. Y la recompensa terrenal fue perder la cabeza. Y espero que no nos pase a todos, ¿vale? Espero que esto no le pase a nadie. Pero sí que es verdad que muchas veces en nuestra vida hay situaciones que nos hacen perder la cabeza. Hay situaciones que no entendemos de por qué estoy cumpliendo la voluntad de Dios, por qué soy fiel a Dios y ahora mi hijo, mi hija ya no están conmigo, mi familia me ha abandonado, he perdido el trabajo. ¿Por qué, Señor? Puede que no entendamos ahora, puede que hay cosas que, por ejemplo, yo en mi vida no entiendo aún y han pasado 10 años, pero al menos sabremos que si estamos cumpliendo el propósito de Dios en nuestra vida, sabremos que estamos actuando bien y haciendo lo correcto. Cabe destacar también que con la muerte de Juan es cuando inicia el año de pasión para Jesús. Esto de año de popularidad, año de pasión, las etapas de los evangelios, para que sean más fáciles de entender, se dividen en 5. Nacimiento de Jesús, infancia, el año de preparación, el año de popularidad, el año de pasión y luego la vida resucitada. Y aquí ahora también nos vamos a comparar un poquito con Herodes. Y es que Herodes tiene fe. Y muchas veces nuestra clase de fe puede que sea tristemente la misma fe que la fe de Herodes. Vemos en Marcos 6:20, dice: porque Herodes temía a Juan sabiendo que era varón justo y santo y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Es decir, la fe de Herodes era una fe que luego nos dice en Apocalipsis de: por cuanto no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Es una fe de: vengo a la iglesia, me gusta el mensaje, estoy rodeado de santos, son buena gente, cuando les pido algo encima me echan una mano, estoy a gusto, me maravillan las explicaciones, pero a veces Ramón se pasa un poco y me duermo en el banco, os estoy viendo. Pero luego cuando estoy en la calle, cuando estoy con mis amigos, cuando estoy en la intimidad, sale la bestia que llevo en el corazón. Y es que aquí vemos que todo el mundo sabemos por las películas de las fiestas que daba Roma. Y vemos que encima Herodes, sí, Juan era un hombre santo, me gusta su mensaje, me gusta su estilo de vida, me quedo perplejo cuando lo escucho. Es más, como sé que la gente no le cae muy bien, lo voy a mantener a salvo y que me venga a predicar cuando él quiera. Pero a mí la fiesta no me la quita nadie. Y en este caso vemos que en el texto estaban animados porque estaban bien borrachos, comidos, bebidos y con las extravagancias de las fiestas de Roma. Es más, luego viene la hijastra y le hace encima
el baile de los 7 velos y todo el mundo se pone contento de deseo sexual. De tal modo que aquí vemos que si la hijastra hubiese dicho hago lo que quieras, pero ahora soy la reina y me das la mitad de todo, él hubiese dicho, no cabe duda. Y aquí es cuando tenemos que tener cuidado y ver el círculo de Herodes. Y es que es un círculo que estaba unido a, ya en yugos desiguales, estaba en una relación pecaminosa. Vemos que su círculo social, su tiempo libre era pasarlo bien, con sexo, drogas, lujos. Vemos sus compañeros y la gente que le rodea que es despiadada, en este caso la mujer, que no era su mujer sino la mujer de su hermano, era despiadada, conspiranoica y asesina. Y si conocemos el dicho de dime de qué presumes y te diré de qué careces, aquí en 1 Corintios 15:33 se nos dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y si una mala conversación puede corromper una buena costumbre, imaginaos las malas compañías. Y de Herodes debemos aprender varias cosas. La primera es que nos debemos de rodear de gente que ame al Señor por encima de todo. ¿Por qué? Porque si te rodeas de gente que no ama al Señor, puede que en una semana no pase nada, puede que al mes no pase nada, pero puede que a los meses, a los años, cuando quieras acercarte a Dios, ya la relación con Dios no sea como antes. Puede que el pecado que te rodea haya calado en ti y no escuches la voz de Dios. Y si hay algo que no edifica, contamina. Tenemos que amar al Señor por encima de todo y alejarnos de ambientes hostiles. Y en segundo lugar, no ser un oidor de la palabra, un oidor olvidadizo, sino auténticos discípulos. Para acabar ya, recordemos lo que hemos visto hasta aquí. Vemos que Jesús fue rechazado, pero siguió adelante, y con ello la lección que hemos aprendido. Hemos visto que si queremos ser cristianos y por lo tanto salvos, estamos llamados a discipularnos, a aprender y luego discipular a los demás. Aquí es verdad que cuando alguien se acerca y es nuevo se le hace un discipulado, pero como cristianos estamos llamados a discipularnos constantemente. Y es muy triste como ver de una iglesia de 100 personas o más, el seminario, por ejemplo, que encima es gratuito, cuando en otros sitios se paga de 1.000, 2.000, 3.000 euros al año, son poquitos y no se aprecian. Vemos como no discipulamos a otras personas. Y todo esto es algo que debemos de hacer un será, parar y meditar de qué queremos hacer por nuestra vida, si realmente estamos cumpliendo los propósitos de Dios. Vemos también el último consejo que se nos daba, el ser valientes ante situaciones grandilocuentes o adversas, ser íntegros y mostrar una fe completa. Juan podía fácilmente haberse contaminado, haber dicho, bueno, Herodes, Dios te ama, pero lo que has hecho está mal, pero bueno, como ya está hecho, no pasa nada. Vamos a seguir así, me invita de cena y vamos a ver qué ceno hoy, si solomillo o salmón. No se dejó contaminar. Los amigos de Daniel no se dejaron contaminar. Daniel no se dejó contaminar. Ellos fueron valientes, íntegros y auténticos. Y este también es el último eslogan. El primero era más juicio, menos fe. El segundo, confía, comparte y multiplica. Y este último texto es: sé valiente, sé íntegro y sé auténtico. La valentía para que podamos proclamar la verdad como Juan. La integridad para vivir conforme a la voluntad de Dios, que es ir por el mundo esparciendo su mensaje. Y la autenticidad, a no conformarse con una fe superficial. Y si tuviésemos que resumir estas 3 lecciones, minimizarlo aún más en 3 palabras, sería fe, multiplicación y valentía. Y esto es lo que nos tiene que acompañar toda nuestra vida como cristianos. En Corintios 3:13 se nos habla de ello, se nos habla de la fe, luego se nos habla de la valentía, se nos habla de esperanza, de alcanzar aquello por encima de lo que nos cueste, y luego se nos habla de la multiplicación,
la multiplicación. Sí, ahí no está el Evangelio, no. Pero se nos habla del amor sacrificial, de entregar la vida por los hermanos si hiciese falta, de amar y conocer como soy conocido. Se nos habla también, Juan dirá más adelante, que no ama sacrificialmente, que no ama su hermano, y que no ama como Dios ama, no es de Dios porque Dios es amor. Y por lo tanto no conoce a Dios. Así pues, llegamos al título de esta predicación y con ello al final. Tengamos fe, valentía y multipliquémonos. Tengamos fe, esperanza y amor. Y no nos olvidemos de estas tres a lo largo de toda nuestra vida. Amén.